Hola amigos, bienvenidos de nuevo una semana más, otra edición más de Déjame Contarte, este espacio que hacemos por ti, para ti y gracias a ti, con esas preguntas, con esos comentarios, con esas experiencias que mandáis a ese email a faq@miquelizarralde.es. Tenemos muchas peticiones, estamos poniéndonos al día poco a poco y os pido paciencia y desde aquí, desde ya, daros las gracias. Hicimos un especial del coronavirus que ha tenido bastante aceptación. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Y allí participó mi compañera y amiga Lola Aparicio. Y hemos pensado que, ¿por qué no? Déjame contarte, pues hacerlo entre Lola y yo. Bienvenida, Lola. Bueno, bien hallada. Gracias por contar de nuevo conmigo, Miquel. Sabes que puedes contar las veces que quieras, que el programa del coronavirus gustó muchísimo, que me están llegando a mí también mensajes y que yo estoy encantada de estar con vosotros y contestar a lo que las personas le inquieta, le preocupa, dentro de lo que es mi saber o dentro de lo que yo he podido estudiar. Bueno, mucho saber, porque Lola es doctora de medicina, su especialidad, su tesis fue en psiquiatría, nada más y nada menos. Es conferenciante, gran conferenciante y estudiosa de los fenómenos paranormales y colaboradora, ¿no? A veces con programas de televisión, como Cuarto Milenio u otros. Y te tenemos aquí en Déjame Contarte. ¡Qué maravilla! Si te parece, vamos a empezar ya contando a la gente una carta, un email que nos llegó de Anabel, que nos escribe desde Quito, desde Ecuador, que dice, primero nos agradece, dar las gracias, que nos ha encontrado por esta nueva era de la comunicación. Indica que en toda su vida le han pasado muchas cosas paranormales, que ha tratado de buscar respuestas y gracias a esa búsqueda ha llegado a nosotros por YouTube. Así que gracias, YouTube. Tengo una pregunta, dice Anabel, que además pide que digamos su nombre, Anabel Larrea. Es así, ¿qué es el bajo astral y qué se encuentra ahí? Bendiciones y un beso. Una pregunta muy, muy gorda, ¿no, Lola? ¿Qué es el bajo astral y qué se encuentra ahí? Pues sí, es bastante gorda y como ella dice, ha intentado buscar respuestas. Es que, Miquel, hay muchísima gente que trata de buscar respuestas a cosas que le están pasando que son inexplicables, que no le encuentra explicación. Y el que tú hayas creado un espacio de Déjame Contarte para dar esta serie de respuestas me parece interesantísimo. Gracias, se procura. Es que el bajo astral es un submundo o es un mundo que muchas veces se describe en las películas, en los libros, en los documentales, como si fuera el infierno, y tenemos que aclarar que exactamente el infierno no es, ¿no? ¿Cómo lo podríamos describir? ¿Qué hay en el bajo astral? ¿Qué se encuentra ahí? ¿Qué se encuentra ahí? Luego doy yo mi punto de vista, ¿eh? Vale, yo te voy a dar mi punto de vista, ¿vale? Mira, yo creo que en este plano, vamos a decir así, en el plano vivimos nuestra realidad, el plano físico que ahora mismo estamos compartiendo y viviendo, pues se viven una serie de emociones, ¿no? Hay emociones que llamamos positivas y hay emociones que llamamos negativas. Las emociones que llamamos negativas son muy densas, excesivamente densas. ¿Y por qué por qué te digo que son densas? Bueno, porque cuando estamos inmersos en esa emoción no nos permite pensar ni con claridad, nos resta claridad. Se apodera de ti la emoción. La emoción se apodera de ti, efectivamente. Cuando estamos presas de una emoción como el miedo, como la envidia, como la cólera, como la venganza, no hay otra cosa más que eso. No te impide ver más allá. Estás siempre en bucle dándole vueltas a la misma historia. No te deja vivir la vida. Entonces, esa emoción es como una emoción, como me decía una amiga mía, engorrosa. Sí, buena palabra, buena descripción. Buena descripción. Y yo creo que todas esas emociones de baja de densidad tan baja
que no te aportan claridad ni lucidez mental, porque ya no ves otra cosa, no te hace poner en la piel del otro, no ves la realidad con amplitud, vamos a decirlo así, sino la ves como un agujerito, la estás viendo muy focalizada como por un agujero. Sí. Bueno, pues cuando nuestra conciencia es transferida a un plano superior, hay un estado intermedio, en donde tú tienes que despojarte de todas esas emociones, porque al plano de luz tú no puedes pasar con esas emociones tan bajas, ¿eh? Hay un periodo en donde tienes que ir dejando atrás esas emociones, pues de miedo, de pánico, de venganza, de envidia, de cólera. Esas emociones no las puedes arrastrar al plano de luz, porque es que no son del plano de luz. No tienen cabida. Efectivamente. Entonces, las tienes que dejar afuera. ¿Y dónde se dejan? Se dejan en ese plano intermedio, en el plano intermedio entre este mundo y el plano de luz, en donde ya el espíritu se ha despojado de ese apego a la cólera, de ese apego a la venganza, de ese apego. Pero eso cuesta trabajo, porque esas emociones se enganchan mucho. Hombre, el que las tenga, como la hemos tenido todo, pues sabe que son difíciles de zafar. O sea, cuando en el momento que hemos caído en un miedo, en un pánico, en un temor, en una situación de venganza, ¿no? Oye, ¿cómo eso nos tiene ahí atrapados, nos deja secuestradas la emoción? Yo creo que ese tipo de emociones son las que se encuentran en el bajo astral. Claro. Esos cascarones, vamos a decir, no son cascarones. Cascarones de personas o de personas que han tenido ese tipo de... que algunas, quizás, eso me lo vas a decir tú, se han quedado atrapadas ahí hasta que no sean capaces de soltar eso para poder ascender. Y otras veces es que esas emociones son tan intensas que son como bolsas de energía. Como bolsas de energía. Sí. Claro, hay que aclarar, a mí me gustaría aclarar que nadie se queda en ese plano por siempre jamás. Que nadie nace solo y nadie muere solo, ¿no? Que cuando a veces mueres, como dices tú, ¿no? Con esas energías pesadas, con esa densidad baja, con esas emociones pesadas de densidad baja, que producen esa densidad baja, pues a veces te cuesta ir directamente a la luz, o puede el espíritu pensar que tiene cosas que hacer, que tiene cosas pendientes de hacer, que le necesita a su hija, que aún necesita, por ejemplo, un médico, imagínate, ¿no? Necesita aún seguir operando. Bueno, es como que tienen que hacer primero un proceso de desapegarse, como si se quitara un abrigo, como si se quitara un traje, de desapegarse de todo eso, ¿no? Y de marcharse. Por eso es importante saber qué hay después de la vida y a dónde vamos. No hay arcontes que te secuestran y todo ese tipo de cosas, pero hay que saber a dónde vamos. Y si dijéramos que la luz, el cielo, como lo quieras llamar, es un primer piso de un edificio y nosotros vivimos aquí en el bajo, en el portal, en el nivel de la calle, esto sería como un entresuelo, ¿no? Como un piso intermedio donde te puedes quedar ahí un minuto o una hora, o una semana o un mes. También hay que recordar que desde aquí a los que están en este plano les podemos ayudar y que desde el primer piso también les pueden ayudar a los que están en este plano, ¿no? Podemos mandarles luz, ayudarles a entender lo que ha sucedido y ayudarles a hacer esa transición. Pero es muy importante cómo uno muere. Eso tú lo sabes muy bien, además, Lola. El cómo uno muere es muy importante, porque lo que no hayas hecho en esta vida de elaboración de todo ese tipo de emociones, vas a tener que hacerlo en ese estado intermedio, porque al plano de luz no va a pasar con todo eso. Así que eso lo he visto yo en muchas personas, cuando le han diagnosticado una enfermedad grave, muchas veces han cambiado de actitud, han hecho las paces con... Mira, me acuerdo de un enfermo que estaba en la UBI y el hombre me emocionó porque
no hay circunstancias grandes o pequeñas. Es la conclusión a lo que llego y por lo que te voy a contar. El hombre, cuando yo iba a atenderlo, me decía, en una de las ocasiones en que ya pudo hablar un poco, porque estaba sedado, ¿no? Pero esta vez ya pudo hablar ya conmigo y me dijo, ¿sabes una cosa que me preocupa mucho? Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, que no me hablo con una vecina. Anda. Que no me hablo con una vecina. Claro, o sea, es que por eso muchas personas se confiesan en la hora de la muerte, porque es como si el velo se separara, como si los mundos se acercaran, ¿no? Como si ese tránsito lo vieran más cerca. A veces ven seres queridos que les vienen a buscar, a veces simplemente ven a través de los mundos, y entonces, claro, es lo primero que quieren hacer, confesar sus secretos y hacer las paces, porque no pueden elevarse de la misma manera si tienen esos asuntos pendientes. Efectivamente, lo que tú dices, en ese estado de tránsito, ¿no? que precede al paso al siguiente nivel, hay una especie de clarividencia, e incluso de mediumnidad, porque las personas en ese periodo pueden ver a seres ya fallecidos. O sea, se convierten en una especie de mediums. Qué bonita analogía, ¿eh? Sí. Pueden contactar, te gusta, ¿verdad? Sí. Pueden contactar y hablar. Fíjate que las personas que están en este periodo, en este trance, pueden actuando como mediums, y muchas veces no le damos esa categoría, de poner en contacto los dos mundos. En esas horas previas, que están, normalmente son las 48 horas previas, los dos mundos se pueden unir o se pueden comunicar a través de esa persona que está haciendo el tránsito. Claro, porque el velo que separa los mundos se hace más liviano, ¿no? Más translúcido. Más translúcido. Somos más conscientes de lo que hay. Yo a Anabel, totalmente conscientes, yo a Anabel le recomendaría varios libros. Por supuesto los de Allan Kardec, además ahora hay una edición nueva que han agilizado un poco el lenguaje, porque tenía un lenguaje un poco pesado, la verdad. Y pero está en inglés, hay un libro que se llama After We Die, What Then? ¿Qué pasa cuando morimos? Es una edición que ya no se publica más en castellano, creo que solo lo hacen en inglés y a veces en francés, y ahí explica muy bien todos estos procesos. Si pudieras encontrarlo y si pudieras entender inglés sería ideal, y si no, te recomendaría de Brian Weiss, Muchos cuerpos, una misma alma, y de Michael Newton, Vida entre vidas. Yo creo que si lees esos libros ahí vas a entender mucho, ¿no? Vas a poder saber qué es lo que hay en esos mundos, porque esos mundos no son unos mundos físicos. Muchas veces nos referimos a estados de conciencia, como decía Lola, ¿no? Entonces, cuando hay alguien que tiene algo pendiente, a veces cuando ha muerto súbitamente, a veces cuando ha muerto asesinado o ha asesinado, a veces muertes estrepitosas, muertes por un bombardeo, un accidente, a una muerte simplemente súbita, pues primero no van directamente a ese lugar de luz. A veces van a un lugar de reposo, a un lugar de descanso, y desde ahí después, como cuando se cargan las pilas, hacen la transición. Pero también a veces pasa que no se han dado cuenta o que no hay consciencia de que ya no estén vivos, que estén fallecidos. Y eso es lo que nosotros podemos llamar el bajo astral. El astral se puede dividir, desde lo que yo sé, lo que yo entiendo, en 3 niveles, ¿no? Bajo, medio y alto. Luego hay un plano que solo explica muy bien Mick en ese libro, After We Die, What Then, ¿no? Luego está el causal, el mental, el de celestial, el de Dios, etc. Entonces, esos 3 niveles astrales, bajo, medio y alto, en ese límite del alto y el causal es donde la mayoría de los mortales vamos a parar cuando nos morimos, o por arribita de la raya o por debajito.
Y a su vez el bajo astral estaría dividido como en 3 niveles también, bajo, medio y alto, ¿no? El bajo, habría bajo, 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 medio y bajo, alto. Y diríamos que en la parte más baja del bajo astral son, digamos, pues esas almas más perdidas o esas almas más sufridoras o angustiadas porque no han entendido lo que ha pasado o porque aún sienten esa necesidad de extrapolar o de expresar esas emociones que les atormentan. De alguna manera es como si siguieran atormentándose, pero sí quiero aclarar que nosotros desde aquí con oraciones, con pensamiento, con rituales podemos ayudarles. Desde el otro lado también reciben ayuda de sus guías, de sus protectores, de sus familiares, y que nadie queda ahí, ¿no? Por seculorum, sino que es algo que todo el mundo recibe la luz. ¿Perdona? Que yo creo que esto es algo interesante, que si en algún momento determinado nos pudiéramos encontrar en esta situación, creo que habría que pararse y pedir que se presenten nuestros guías, porque nuestros guías están siempre ahí. Claro. Y muchas veces es que simplemente no los vemos. O sea, que si estamos en un momento de tormento o de tortura, pide ver la luz, pide verla. Pide que tu guía te acompañe y tu guía vendrá a acompañarte. Muchas veces incluso creemos que no somos ni merecedores de ello. Todos somos merecedores de tener nuestra guía, claro, porque todos tenemos nuestra alma que está hecha por el Creador. Claro, y todos somos hijos de la luz, todos tenemos la llama divina, ¿no? Todos somos llama divina. Siempre digo que no tenemos un alma, sino que somos un alma, ¿no? Y si tenemos a una persona que está sufriendo, que está teniendo una muerte convulsa o que ha muerto súbitamente y que pensemos que puede estar ocurriéndole esto, vamos a nosotros también llamar a los guías, ¿no? Yo siempre recomiendo, si se puede, por lo menos agarrarle los pies y hacerle como un masajito, y mientras le agarra los pies, llamas a sus guías. Y una cosa que yo hago siempre es llamar a la madre. Si la madre ha fallecido, llamar a la madre, porque una madre vendrá, aunque esté en Júpiter. La madre, sí, siempre. O si tenía una mascota que era querida, una persona especial, llamémosla antes incluso de que haya muerto, que en esta transición, o justo después de que haya muerto, si pensamos que puede haber pasado eso, ¿no? Explicar esto en más detalle nos llevaría más tiempo. Yo creo que más o menos ya está contestada Anabel Larrea, que eres de Ecuador, pero tienes apellido vasco también, ¿eh, Anabel? Los vascos hemos ido a todos los sitios. Sí. Y te recomiendo estos libros, ¿no?, que te pueden ayudar. Y vamos a pasar a otra pregunta, Lola, que nos llegaba a faq@miquelizarralde.es, que de Pepe de Alicante, que pregunta esto, ¿no? Me gustaría saber si en un accidente de coche fallecen varios pasajeros, ¿se pueden ver y pueden comunicarse entre ellos y pueden hacer juntos el camino de vuelta a la otra dimensión? Muchas gracias. Yo le diría que sí. Yo también, Miquel. Además, Michael Newton, en este libro que decía Vida entre vidas, lo explica bastante bien. Pueden no hacerlo a la vez, quiero decir, pueden no salir del cuerpo al mismo instante, en el mismo segundo, pero sí, digamos que es más o menos en el mismo tiempo, en el mismo espacio, ¿no? Entonces, lo primero que ven es lo que dejan aquí, y se ven entre ellos. Sí, sobre todo, fíjate, sobre todo si han hecho un pacto entre ellos para morir juntos. ¿Eso cómo se puede hacer? Eso ahora me tienes intrigado a mí, Lola. Pues mira, yo lo he pensado cuando hay estas catástrofes naturales en donde hay miles de muertos, miles de personas que mueren a la vez. Un avión de pasajeros, sí, donde hay 400 pasajeros y mueren todos a la vez. No me digas que esto es casualidad. Ya. Puede ser que hayan sido un grupo de almas, ¿no?, que han decidido irse juntos. Claro,
que han decidido desencarnar juntos, efectivamente. Es que esto, nada está dejado al azar, Miquel. Nada está dejado al azar, y mucho menos cosas tan importantes como es el pasar de esta vida a la otra vida, como el desencarnar, como es el morir, como decimos aquí. Esto es algo tan importante en la vida de una persona, tan crucial en la vida de una persona, que esto no se deja al azar, está diseñado. Sí, como el nacer, ¿no? Igual, el nacer está diseñado, y tú crees que el morir no está diseñado también, que se muera ahí de cualquier forma. No, y de hecho, si se muriera de cualquier forma, lo único que haríamos sería desconectarnos como un on-off, se acabó. Ya, pero no es así. Y hoy en día hay tantos estudios y tantos testigos, tantas... ahora me sale en francés, no sé por qué, tantas historias personales, ¿no?, que las personas han contado, que tantas evidencias, que ya es algo que no podemos negar, ¿no? Pero fíjate, muchas veces el espíritu, cuando está dando un mensaje, siempre hay uno que es el más notorio, ¿no? Siempre hay uno que es el que primero viene, y de alguna manera es como el representante de todos los demás, que aparece al principio y al final, ¿no? Es como el que hace de delegado, vamos a decir. Y muchas veces dicen, no, pues aquí está esta persona, y aquí está esta persona, y aquí está... Y a veces dan hasta nombres concretos en las consultas. Y muchas veces son personas que no son de su familia, que era una vecina, o que era ayer me pasó en una consulta, que era el novio de la hermana de la que estaba haciendo la consulta, que murió hace 20 y pico de años, y venía la abuela y hablaba de sus familiares y decía, también está aquí esta persona, y ella no caía al principio. Cuando expliqué cómo murió, cayó en quién era, con la descripción física, pero claro, ¿qué hace el novio de mi hermana con mi abuela? Pues son cosas que no podemos entender, pero probablemente ellos pertenecen a un grupo de almas y por eso están juntos, ¿no? El grupo de almas es la familia de almas, que puede no ser solamente tu familia biológica, que va más allá. O puede parte de tu familia biológica estar y parte no. Yo te quería preguntar, Lola, por ejemplo, tú, ¿no?, como médico, ¿qué pasa con esas personas que mueren con muchísima medicación? Que les atolondra o que les, de alguna manera, les afecta el estar conscientes. ¿Tú has notado diferencia en el proceso entre personas que tienen mucha medicación y aquellas que no? Mira, creo que te voy a dar mi opinión. Creo que las personas que no es tan importante la medicación que tú tengas, porque puedes tener una medicación pues porque estés con dolor, sí, ¿no? Entonces no te vamos a dejar un médico no va a dejar que la persona muera rabiando como un perro, ¿no? O sea que como el nivel de conciencia que tú tengas, ¿vale? O sea, una cosa es tu cuerpo, que tu cuerpo puede estar adolorido, puede estar comido por un tumor, por un cáncer, por lo que sea, o bien que has tenido un accidente de coche y te tienen que sedar porque el cerebro estás haciendo una hipertensión intracraneal que es muy dolorosa, o una conmoción cerebral y te tienen que sedar pues para que no convulsiones, etcétera, etcétera. Claro. Es como el nivel de conciencia que tu alma, que tu conciencia tenga, vamos a decirlo así, sí, ¿no? O sea que si en un momento determinado tú estás viendo, por ejemplo, que estás saliendo de tu cuerpo, que estás ascendiendo como en un ascensor, como tú antes decías, que estás ascendiendo, en ese momento la medicación queda atrás. Ya. Tu alma, tu espíritu no tiene medicación. Lo que sí está claro es que el último estertor, ese ya no lo vas a dar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es útil, ya no te va a enseñar nada. Vamos a estar aquí hasta que la experiencia nos sea útil a nosotros, ¿no? Sí. De hecho, lo que sí parece
más lógico y parece, y es lo que yo creo, es que las personas, por ejemplo, que han tenido un percance gravísimo y que fallecen a las pocas horas, pues llena de medicación, sí, probablemente el espíritu haya abandonado ya ese cuerpo, sí, porque ya no le tienen más que enseñar, ya no tiene más que aprender. O sea, lo importante es tener un nivel de conciencia previo en donde uno se haya trabajado o haya trabajado un poquito en lo que va a ser pues su paso y su transición al otro lado, que un día va a hacer la transición, por lo menos saber eso, ¿me comprendes? Para que cuando llegue el momento tú te des cuenta, como decías muy bien antes, tú te des cuenta de que estás haciendo un tránsito, aunque te haya sucedido de manera súbita por un accidente, pero que sepas, primero que te des cuenta de que estás haciendo ese tránsito, luego que lo aceptes, como también decías en el caso anterior. Sí. Pero no depende tanto la confusión que tú tengas al pasar al otro plano, sí, o al estado intermedio de transición, que estás en el plano de luz, no depende tanto de la medicación que tu cuerpo está recibiendo como del nivel de conciencia y lo de trabajo que tengas tu espíritu, tu conciencia, claro, hasta ese momento. Claro, de hecho muchas veces cuando estamos en consulta el espíritu suele decir, yo no sufrí porque aunque mi cuerpo vivió 2 días más, estuve en coma y tal y que cual, en el momento del accidente o en el momento del golpe salí de mi cuerpo y ya no pude volver más. O en el momento del golpe salí de mi cuerpo, intenté volver, pero como iba a tener mucho daño cerebral, pues decidí no hacerlo porque no quería eso para vosotros. O cuando me dabais la medicación y tal, yo ya no estaba en mi cuerpo porque 3 días antes o 5 o lo que sea, ya estaba fuera de mi cuerpo. O cuando tú hiciste esto, salí de mi cuerpo. ¿No? A veces, de hecho, me pasa que estoy viendo cómo la persona está haciendo algo físico muy concreto, o está diciendo algo muy concreto que el espíritu manifiesta. Yo pienso que es como en ese último respiro, como esa última despedida, resulta que no, que me dice, no, lo hice en la víspera, o lo hice día y medio antes, o 2 días antes. Y en eso que hablabas tú de las últimas 48 horas, eso sí me pasa bastante, que es como que el alma ya ha abandonado dentro de esas 48 horas, que pueden ser 12, 6, 24 o 36, y a veces un poco antes, ya ha abandonado el cuerpo y ya ha salido de su cuerpo. Entonces después ya es como que, ¿no? Que ya sí, estaba, ¿no? Exactamente. No era él, sino que era solo el cuerpo. Ya solo el cuerpo, porque ya has terminado tu misión, ¿me entiendes? Quizás tu cuerpo no la haya terminado todavía. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor todavía tus familiares tienen que aceptar, tienen que asumir, tienen que cuidar, tienen que pasar por esa fase. O sea, tu cuerpo puede seguir haciendo un servicio, pero lo que es tu espíritu ya no va a aprender nada más de eso. Y estar ahí en un cuerpo que 48 horas después va a fallecer, pues es muy aburrido. Y el espíritu no se aburre. O sea, no, está cuando tiene que estar, y cuando ha terminado la misión, pues se regresa a casa. Eso es. Y siguiendo un poco, respondiendo a la pregunta de Pepe de Alicante, ¿no? Muchas veces en accidentes, pues ellos dicen eso, ¿no? Pues yo esperé a mi madre, o de repente vienen los 3 espíritus a la vez y sabes que han muerto a la vez, ¿no? Yo tengo un caso cercano, no de mi familia, pero sí de mi entorno escolar de la época. Hubo un descarrilamiento de un tren muy fuerte en Huarte-Araquil, no sé si os acordaréis, en Navarra, que descarriló un tren y murieron bastantes personas. Y bueno, algunas de esas personas pues eran de mi entorno. Y en una de las consultas, no de mi familia, pero sí de mi entorno, en una de las consultas a un familiar suyo que iba en ese accidente y sobrevivió al accidente, perdió una extremidad y tal, pero bueno, hace una vida normal, pues vinieron 2 espíritus a la vez y yo pude reconocer a uno de ellos porque lo conocía, y precisamente dijeron eso, ¿no? Salimos a la vez, no sufrimos, no nos enteramos, fue como un golpe seco.
él me esperó, yo me esperé y tal, ¿no? Y otra vez me pasó, que igual esto puede aclarar, con un hombre que se le había muerto los 2 hijos en un accidente de moto, por una historia de juegos de rol. Les estaban haciendo las largas y bueno, el coche pues al final, para hacer la gracia, pues los arrolló a los 2 a la vez. Y se presentaron los 2 a la vez. Y el hermano mayor, podríamos decir que recogió al pequeño, ¿no? Pero en este caso fue al revés. El hermano pequeño esperó al mayor. Pero son unos segundos, no podemos decir ni siquiera minutos. Y hacen la transición juntos y muchas veces se comunican juntos, fíjate. Sí. Y bueno, es muy interesante. Yo pude estar en Halifax, que suelo ir en Canadá todos los años. El año pasado no pude ir, pero hacer consultas y tal. Y desde allí salió el barco que fue a rescatar los cuerpos del Titanic. Y en una de mis visitas, creo que fue la segunda, con un historiador nos dieron un tour por el cementerio, que aún sigue allí, el cementerio. Tienen los números por orden de recogida, por orden en la que fueron rescatados los cuerpos y están aunados, ¿no? Pues yo te puedo decir que están las tumbas aunadas de las que han podido reconocer y recibir sepultura juntas las que son, pero yo te puedo decir que ahí había una serie de energías tan extrañas y que a veces sentía como si fueran familias enteras que se me acercaban y yo preguntaba, ¿en esta tumba qué hay? Ay, pues esto se cree que era una familia que vino, pero solo se pudo rescatar al bebé. Y claro, yo decía, claro, pues está todas estas... Es como si fueran un grupo, ¿no? Que vienen todos a la vez. Y es muy buena pregunta, muy interesante. Gracias, Pepe, por hacerla. Y yo creo que también nos hace reflexionar un poco, ¿no? Sí, nos hace reflexionar acerca de qué es lo que nosotros hemos pactado antes de venir, con quién nos vamos a encontrar, junto a quién nos vamos a morir. Eso es. O sea, y lo importante que es pues no tener cosas pendientes con alguien o no tener rencillas, porque nunca sabemos cuándo va a ser el último aliento. Efectivamente, yo lo digo muchas veces, no sabemos dónde, pero sí sabemos cómo. Ya. Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí por hoy. Volveremos la semana que viene con otra nueva entrega de Déjame Contarte. Yo ya te voy a llamar siempre Lola, ¿eh? Yo encantada. Gracias. Ya vamos a hacer un dueto a partir de ahora. Me encanta eso. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Lola, por estar y por tu participación. Un honor para mí. Gracias. Y sabéis que podéis mandar vuestros comentarios, preguntas, experiencias a ese email faq@mikelizarralde.es. Poco a poco estamos poniéndonos al día y vamos respondiendo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.